Dicen que el amor de una madre no conoce límites, pero lo que la duquesa Leonor de Montemar sentía por su hijo iba mucho más allá del amor. Era una mezcla peligrosa de orgullo, miedo y una necesidad feroz de no perder el control, porque para ella, amar significaba proteger, y proteger significaba decidir quién era digno de permanecer en la vida de su hijo. Durante años, nadie había cuestionado ese poder, hasta que un día apareció Elena Valdés, una joven dulce, tranquila, y para los ojos de la duquesa, completamente inadecuada para convertirse en la esposa de un duque. Desde el primer instante, Leonor lo supo. Aquella muchacha no solo había conquistado el corazón de su hijo, había puesto en peligro el lugar que ella había ocupado toda su vida, y cuando la duquesa de Montemar sentía que algo amenazaba su dominio, no discutía, actuaba. Lo que Elena jamás imaginó es que detrás de cada sonrisa elegante, cada palabra educada y cada gesto aparentemente amable, la madre del duque ya estaba preparando su caída. Leonor de Montemar tenía 68 años y una presencia que imponía silencio en cualquier salón. Su cabello gris siempre estaba recogido en un moño impecable, su postura era recta como una espada y su mirada tenía la frialdad tranquila de alguien que había pasado toda una vida acostumbrada a ser obedecida. Vivía en el Palacio Montemar, una antigua residencia rodeada de jardines extensos, estatuas de mármol y largas galerías cubiertas de retratos familiares. En aquellos cuadros colgaban generaciones de duques, militares y diplomáticos que habían llevado el apellido Montemar con orgullo durante siglos. Para Leonor, aquel apellido no era solo un nombre, era una responsabilidad, un legado que debía protegerse a cualquier precio. Desde que su esposo, el duque Fernando de Montemar, había fallecido 10 años atrás, Leonor se había convertido en la verdadera guardiana de todo aquello. Nada en el palacio cambiaba sin su aprobación. Las cenas seguían celebrándose a la misma hora que cuando su esposo vivía. Las recepciones se organizaban con el mismo protocolo. Incluso las flores de los jardines se plantaban siguiendo el diseño que él había elegido décadas atrás. Para los invitados y la alta sociedad, la duquesa viuda era una mujer admirable, elegante, inteligente, impecablemente educada. Pero quienes vivían bajo aquel techo conocían otra verdad. Leonor no toleraba el desorden, no toleraba la improvisación, y mucho menos toleraba perder el control. De sus 3 hijos, Adrián, el menor, siempre había sido su mayor orgullo. Había heredado el título de duque siendo aún joven, pero había crecido con la disciplina que su madre consideraba necesaria para un hombre de su posición. Era respetuoso, reservado, responsable, y durante muchos años también había sido profundamente obediente, al menos hasta que apareció Elena Valdés, una joven que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre el equilibrio de aquella familia. Cuando Adrián de Montemar anunció que se casaría con Elena Valdés, muchos en la alta sociedad levantaron las cejas, no porque la joven fuera escandalosa ni inapropiada. Al contrario, Elena era educada, discreta, y tenía una dulzura tranquila que la hacía caer bien a cualquiera que hablara con ella unos minutos. El problema era otro. Elena no pertenecía al mundo de los Montemar. Su padre había sido un médico respetado en un pequeño pueblo de la sierra, un hombre honesto, pero muy lejos del linaje aristocrático que la duquesa Leonor había imaginado para su hijo. Para la alta sociedad, aquello ya era motivo suficiente para murmurar, pero para Leonor de Montemar era algo mucho más grave. Era un error que su hijo había cometido sin consultar, y que ella ahora debía vigilar muy de cerca. El día que Elena cruzó por primera vez las puertas del Palacio Montemar como esposa del duque, la duquesa viuda la recibió en el gran salón. El lugar estaba iluminado por los ventanales altos y por una enorme lámpara de cristal que colgaba del techo. Elena llevaba un vestido sencillo, elegante, pero sin ostentación. Adrián caminaba a su lado.
Leonor los observó acercarse con aquella expresión serena que tantos confundían con amabilidad. Cuando llegaron frente a ella, Elena hizo una pequeña reverencia respetuosa. «Es un honor conocerla, duquesa». Leonor la miró de arriba abajo con calma, como si estuviera examinando una pieza de porcelana. Luego sonrió. «Así que tú eres Elena Valdés». El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Adrián lo notara. «Sí, madre», respondió él, «mi esposa». Leonor asintió lentamente. «Pensé que serías más alta». El comentario cayó en el aire como una piedra en agua quieta. Adrián tensó ligeramente los hombros, pero la duquesa continuó hablando con la misma suavidad. «No lo digo con mala intención, por supuesto, solo que te imaginaba distinta». Luego se volvió hacia su hijo. «Pero bueno, lo importante no es la estatura, ¿verdad?». Elena sonrió con cortesía, pero en aquel instante, sin saberlo, acababa de empezar una guerra silenciosa dentro del Palacio Montemar, porque detrás de aquella sonrisa elegante, la madre del duque ya había tomado su decisión. Aquella muchacha no permanecería mucho tiempo en su familia. El primer almuerzo oficial después del matrimonio se celebró un domingo. La duquesa Leonor insistió en organizarlo personalmente. La mesa del comedor principal estaba preparada con el mantel de encaje que había pertenecido a su propia madre, la vajilla de porcelana francesa y los cubiertos de plata que solo se utilizaban en ocasiones especiales. A los ojos de cualquiera, aquello era un gesto de bienvenida, pero para Leonor era otra cosa, era una prueba. Elena llegó puntual. Llevaba un vestido azul sencillo y el cabello recogido con discreción. Cuando entró en el comedor, la duquesa ya estaba sentada en la cabecera de la mesa. Adrián ocupaba el lugar a su derecha. «Elena, querida», dijo Leonor con una sonrisa educada, «toma asiento». La joven obedeció con serenidad. Durante los primeros minutos la conversación fue tranquila. El clima, las obras en una carretera cercana, un baile que se celebraría en la ciudad el mes siguiente. Pero Leonor no tardó en empezar. «Adrián», dijo mientras servían la sopa, «¿te has acostumbrado ya a los nuevos horarios de la casa?». El duque la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres, madre?». Leonor dejó la cuchara sobre el plato con elegancia. «Bueno, supongo que ahora todo funciona de forma distinta». Miró a Elena con una sonrisa suave. Las mujeres modernas suelen tener otras prioridades. Elena comprendió el mensaje. Aún así, mantuvo la calma. «Intento que todo esté en orden, duquesa». Leonor inclinó ligeramente la cabeza. «Estoy segura de que haces lo que puedes». Luego añadió, casi como si fuera un comentario inocente: «Aunque imagino que llevar una casa como esta debe ser complicado para alguien que no ha crecido en un entorno así». El silencio que siguió fue incómodo. Adrián dejó la cuchara. «Madre», pero Leonor lo interrumpió con suavidad. «No me malinterpretes, Elena. No es una crítica. Al contrario, es admirable cuando alguien intenta adaptarse a un mundo nuevo». Sus palabras parecían amables, pero cada una caía como una pequeña herida invisible. La comida continuó, y con cada plato, Leonor encontraba una nueva forma de señalar algo. El vestido demasiado sencillo, la forma en que Elena sostenía la copa, el modo en que se dirigía a los sirvientes. Nada era un insulto directo. Todo era elegante, educado y profundamente humillante. Adrián miraba a su esposa con incomodidad creciente, pero Elena permanecía tranquila, sonreía, respondía con cortesía y trataba de no mostrar cuánto le dolía. Cuando el almuerzo terminó, Leonor se levantó de la mesa con una expresión satisfecha. Había obtenido exactamente lo que quería. Había dejado claro, sin levantar la voz ni una sola vez, que la nueva duquesa aún tenía mucho que aprender. Pero lo que Leonor no sabía era que aquella muchacha que parecía tan frágil y silenciosa guardaba un peso en el corazón mucho mayor que cualquier comentario cruel. Un peso que muy pronto cambiaría por completo la forma en que la duquesa veía el mundo. Después de aquel almuerzo, la actitud de la duquesa Leonor cambió muy poco, pero al mismo tiempo cambió todo.
porque desde ese día empezó a aparecer en el palacio con una frecuencia cada vez mayor. A veces llegaba por la mañana, otras por la tarde, siempre con la misma explicación. Pasaba por aquí y pensé que sería buena idea ver cómo marchan las cosas, pero Elena pronto comprendió que aquellas visitas no eran casuales, eran inspecciones. Leonor caminaba por los salones con una calma que parecía natural, pero sus ojos observaban cada detalle: los cojines del sofá, las flores de los jarrones, el polvo sobre los marcos de los retratos. Nada escapaba a su mirada. Una tarde, mientras Elena servía té en el salón pequeño, Leonor se acercó a una mesa y pasó el dedo por la superficie. Luego lo miró con gesto pensativo. «Curioso», murmuró. Elena levantó la vista. «¿Ocurre algo, duquesa?» Leonor mostró el dedo. Un poco de polvo. Luego sonrió con suavidad. «No es grave, por supuesto. Solo pensaba que el palacio solía estar más cuidado». El comentario cayó con suavidad, pero el mensaje era claro. Otra vez. Días después ocurrió algo parecido en la cocina. Leonor abrió un armario, observó las estanterías y frunció ligeramente el ceño. «Ah, veo que ahora guardan las especias junto a las hierbas». Elena se acercó. «Sí, me pareció más práctico». La duquesa asintió lentamente. «Comprendo». Hizo una pausa. «Aunque durante años lo hicimos de otra manera, y como siempre», añadió con una sonrisa educada, «pero claro, cada casa tiene sus costumbres». Elena intentaba responder con calma, sonreía, ofrecía té, escuchaba, pero cada una de esas visitas la dejaba más agotada que la anterior, porque Leonor nunca gritaba, nunca discutía, nunca decía algo que pudiera llamarse abiertamente un insulto. Y sin embargo, cada palabra era un recordatorio constante de lo mismo, que ella no pertenecía a ese lugar. Adrián empezaba a notar la tensión. Una noche, mientras caminaban por los jardines del palacio, tomó la mano de su esposa. «¿Mi madre te incomoda?» Elena dudó un segundo. Luego sonrió con suavidad. «No, solo tiene una forma muy estricta de ver las cosas». Adrián suspiró. «Siempre ha sido así». Elena apretó un poco su mano. «No te preocupes», pero en el fondo de su corazón empezaba a sentir algo que nunca había sentido antes: cansancio. Un cansancio profundo que no tenía nada que ver con el trabajo ni con las obligaciones del palacio. Era el cansancio de vivir bajo una mirada que siempre esperaba verla fallar, y lo que nadie imaginaba era que mientras la duquesa Leonor observaba cada uno de sus movimientos, Elena escondía un secreto que pronto cambiaría todo. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar en Elena. Al principio fueron pequeños detalles, nada que cualquiera pudiera notar con facilidad, pero la duquesa Leonor tenía un talento especial para observar aquello que otros pasaban por alto. A veces, Elena desaparecía del palacio durante algunas horas sin dar demasiadas explicaciones. Otras veces, regresaba entrada la tarde, con el rostro cansado y los ojos ligeramente enrojecidos. Cuando Adrián le preguntaba si todo estaba bien, ella siempre respondía lo mismo: «Sí, solo necesitaba ocuparme de algunos asuntos». El duque no insistía, confiaba en ella. Pero Leonor no era una mujer enamorada. Leonor era una mujer acostumbrada a sospechar. Una tarde, mientras paseaba por uno de los corredores del ala privada del palacio, vio a Elena cerrar rápidamente un cajón de su escritorio. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero para la duquesa fue suficiente. «¿Interrumpo algo?», preguntó desde la puerta. Elena se giró con una sonrisa tranquila. «No, duquesa». Leonor entró en la habitación con paso lento. Sus ojos recorrieron el escritorio con naturalidad. Papeles, un pequeño libro, una pluma. Nada parecía fuera de lugar. Pero la intuición de Leonor le decía otra cosa. «Te he visto salir varias veces últimamente», comentó con aparente indiferencia. «Imagino que tendrás asuntos importantes en la ciudad». Elena sostuvo su mirada. «Solo algunas visitas». «Comprendo». Leonor asintió.
Luego dejó escapar una frase casi casual. La vida fuera del palacio puede ser muy interesante. El silencio que siguió fue breve, pero lo suficiente para que la sospecha echara raíces. Esa misma noche, mientras cenaban en el gran comedor, la duquesa observó a su nuera con más atención que nunca. Helena parecía agotada, sus movimientos eran más lentos, y durante toda la cena apenas habló. Leonor dejó la copa sobre la mesa. «Querida», dijo con suavidad, «espero que esos asuntos que te ocupan tanto no estén interfiriendo con tus responsabilidades aquí». Adrián frunció el ceño. «Madre», pero Helena se adelantó. «No tiene por qué preocuparse, duquesa». Leonor sonrió. «Oh, no me preocupo, solo observo». Y aquella noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, la duquesa Leonor permaneció despierta mucho tiempo más, sentada frente a la ventana de su dormitorio, pensando, porque en su mente una idea empezaba a tomar forma con una claridad inquietante. Aquella muchacha estaba ocultando algo, algo que tarde o temprano saldría a la luz, y cuando ese momento llegara, Leonor de Montemar pensaba estar allí para descubrir la verdad, aunque tuviera que buscarla por sí misma. Los días siguientes, la inquietud de la duquesa Leonor no hizo más que crecer. Al principio intentó convencerse de que todo eran imaginaciones suyas, pero cada pequeño detalle parecía confirmar lo contrario. Helena salía del palacio varias tardes a la semana. A veces decía que iba a la ciudad. Otras simplemente mencionaba que tenía asuntos personales, nada escandaloso, nada que pudiera reprocharse abiertamente. Y sin embargo, algo no encajaba. Una mañana, mientras los sirvientes preparaban los salones para una pequeña recepción, Leonor entró en el despacho privado de su nuera. No lo hizo con prisa ni con culpa. Lo hizo con la misma tranquilidad con la que revisaba cualquier estancia del palacio. Al fin y al cabo, aquel lugar había sido su hogar mucho antes de que Helena llegara. Sobre el escritorio había algunos papeles ordenados, un libro, una pequeña caja de madera. Leonor la abrió. Dentro había varios objetos personales, entre ellos una joya que había llamado su atención desde el primer día. Un delicado broche de oro antiguo que Helena solía llevar en ocasiones especiales. Leonor lo observó unos segundos, luego frunció ligeramente el ceño. El broche ya no estaba allí. Cerró la caja lentamente. Quizá no significaba nada. Quizá Helena simplemente lo había guardado en otro lugar. Pero aquella misma tarde, mientras conversaba con una de las criadas más antiguas del palacio, escuchó algo que hizo que todas sus sospechas crecieran. «La duquesa Helena salió esta mañana temprano», comentó la muchacha. «Dijo que regresaría antes del anochecer». Leonor levantó la mirada. «¿Salió sola?» «Sí, señora». «¿En carruaje?» «Sí». Tomó el carruaje pequeño. La duquesa permaneció en silencio unos segundos. Luego asintió con calma. «Comprendo». Pero en su interior algo ya había cambiado. Aquella joven que parecía tan tranquila, tan discreta, estaba ocultando movimientos que nadie en el palacio entendía. Esa noche, Leonor caminó por los jardines durante largo rato. El aire fresco de la noche no logró calmar sus pensamientos, porque una idea comenzaba a imponerse con una claridad cada vez mayor. Si Helena tenía algo que ocultar, ella lo descubriría, no por curiosidad, sino por deber, por proteger a su hijo. A la mañana siguiente, la duquesa tomó una decisión silenciosa. La próxima vez que Helena saliera del palacio, no lo haría sola, porque Leonor de Montemar pensaba seguirla y averiguar de una vez por todas qué era exactamente aquello que su nuera estaba escondiendo. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Desde muy temprano, la duquesa Leonor ya estaba despierta. No había dormido bien. Había pasado gran parte de la noche repasando en su mente cada gesto de Helena, cada salida, cada silencio que no había sabido explicar. Aquella mañana no pensaba dejar escapar la oportunidad. Poco después del mediodía, uno de los sirvientes informó que la duquesa Helena había salido del palacio. Leonor no reaccionó de inmediato.
Esperó unos minutos. Luego se levantó con calma, tomó su abrigo y ordenó que prepararan un carruaje. «Voy a la ciudad», dijo simplemente. El carruaje avanzó por el camino principal del palacio y pronto entró en las calles de la ciudad. No tardaron en encontrar el carruaje pequeño que Helena solía usar. La duquesa pidió al cochero que mantuviera cierta distancia. Durante todo el trayecto, Leonor observó en silencio. Helena parecía apurada. A veces miraba por la ventana con el rostro preocupado, como si estuviera pensando en algo que pesaba mucho en su corazón. El carruaje finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo, de piedra desgastada, situado en una calle tranquila. No era una casa aristocrática, ni un lugar elegante. Era una pequeña clínica privada. Sobre la puerta se leía un discreto cartel: Casa de Cuidados Santa María. Leonor frunció el ceño. No entendía. Observó cómo Helena descendía del carruaje. La joven llevaba una pequeña bolsa en las manos. Parecía nerviosa y al mismo tiempo profundamente triste. Sin mirar a su alrededor, entró en el edificio. Leonor permaneció unos minutos más dentro del carruaje. Algo dentro de ella se resistía a seguir adelante. Pero la curiosidad y la sospecha fueron más fuertes. Finalmente bajó. Caminó hasta la entrada y se detuvo cerca de una de las ventanas del pasillo. Desde allí pudo ver el interior de una de las habitaciones. Y entonces la vio. Helena estaba de pie junto a una cama. En la cama, una mujer mayor descansaba con el rostro pálido y un pañuelo cubriendo su cabeza. Helena le sostenía la mano. Le hablaba con una voz suave. Le acomodaba la manta. Luego se inclinó y la abrazó con una ternura que no tenía nada de fingido. Un abrazo largo, doloroso, lleno de amor. Leonor se quedó inmóvil. Aquella escena no encajaba en absoluto con la imagen que ella había construido durante meses. No había engaño, no había secretos vergonzosos. Solo había una joven mujer que parecía cargar sola con un dolor demasiado grande. Por primera vez desde que Helena había entrado en su vida, la duquesa Leonor sintió algo distinto a la desconfianza. Sintió una punzada incómoda en el pecho. Una duda, y en el fondo de su mente, una voz que llevaba mucho tiempo ignorando, comenzó a susurrar algo que no quería aceptar. Tal vez se había equivocado. Pero aún no estaba preparada para admitirlo, porque todavía no conocía toda la verdad, y lo que estaba a punto de descubrir terminaría rompiendo por completo las certezas que había defendido durante toda su vida. Leonor permaneció varios minutos frente a aquella ventana, inmóvil, observando en silencio la escena que se desarrollaba dentro de la habitación. La mujer enferma parecía extremadamente frágil. Sus manos eran delgadas, casi transparentes bajo la luz suave del cuarto. Helena seguía sentada a su lado, hablándole con una ternura que la duquesa nunca había visto antes. Después de unos momentos, Helena tomó una silla y se sentó junto a la cama. «Hola, mamá», susurró con suavidad. La palabra cayó como un golpe silencioso en el pecho de Leonor. «Mamá». Dentro de la habitación, la mujer abrió los ojos con dificultad. «¿Viniste, hija?», murmuró con voz débil. Helena sonrió con una dulzura cansada. «Claro que sí. Siempre vengo». Le acomodó la manta con cuidado. «Hoy traje las medicinas que pidió el doctor. También un poco de sopa. Sé que te cuesta comer, pero tienes que intentar un poco». La mujer enferma la miró con gratitud. «No deberías gastar tanto dinero en mí», Helena negó con suavidad. «No es un gasto. Es mi deber». Hizo una pausa, respirando hondo. «Además, Adrián no sabe lo difícil que está siendo todo, y prefiero que siga así». Leonor sintió que el corazón se le apretaba. Dentro de la habitación, Helena continuó hablando con la voz quebrada. «No quiero que él se preocupe. Ya tiene demasiadas responsabilidades con el ducado». La mujer mayor la observó con ternura. «Tu marido te quiere mucho». Helena bajó la mirada. «Lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por eso intento ser fuerte, pero a veces siento que ya no puedo más». El silencio que siguió fue profundo.
Elena apoyó la frente sobre la mano de su madre. Trabajo todo el día en el palacio y luego vengo aquí. A veces apenas duermo. Respiró con dificultad. Pero no podía dejarte sola. Las lágrimas empezaron a caer lentamente por su rostro. Papá se fue, y ahora tú estás enferma. Si yo no estoy aquí, ¿quién va a cuidarte? Fuera de la ventana, Leonor cerró los ojos un instante. Cada palabra que escuchaba era como una piedra cayendo sobre el peso de su orgullo. Recordó cada comentario cruel, cada insinuación, cada mirada de desprecio, y de repente, todas aquellas escenas adquirieron un significado distinto. Las ausencias, el cansancio, las ojeras, todo encajaba, todo tenía sentido. La joven a la que había acusado en silencio de ser fría, egoísta y descuidada. Había estado luchando sola contra una tragedia que nadie más conocía. Un pensamiento atravesó la mente de Leonor con una claridad dolorosa. Dios mío, ¿qué he hecho? La duquesa retrocedió lentamente de la ventana. Sus manos temblaban. Por primera vez en muchos años, Leonor de Montemar no se sentía segura de sí misma, porque por primera vez empezaba a comprender que la mujer a la que había intentado destruir era, en realidad, alguien mucho más noble que ella misma. Durante 2 días, la duquesa Leonor no dijo nada. No habló con su hijo. No mencionó lo que había visto. Pero algo dentro de ella había cambiado de forma irreversible. Las habitaciones del palacio, que durante años le habían parecido ordenadas y tranquilas, ahora le resultaban inquietantemente silenciosas. Cada pasillo parecía recordarle algo, una frase cruel, una mirada de desprecio, un comentario disfrazado de cortesía, todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, y por primera vez en mucho tiempo, Leonor no estaba segura de haber tenido razón. La mañana del tercer día tomó una decisión. Mandó preparar el carruaje, pero no se dirigió al hospital. Fue directamente al ala del palacio donde se encontraban los aposentos de Elena y Adrián. Cuando llamó a la puerta, fue el propio duque quien abrió. Adrián se sorprendió al verla. «Madre», Leonor sostuvo su mirada unos segundos. «Necesito hablar con Elena». El tono de su voz era distinto, más bajo, más serio. Adrián dudó un instante, pero finalmente asintió. «Está en la sala pequeña». Leonor caminó por el pasillo con pasos lentos. Cuando entró en la habitación, Elena estaba sentada junto a una ventana con algunos papeles en las manos. Al verla, se levantó de inmediato. «Duquesa». La cortesía seguía intacta, pero la distancia entre ellas era evidente. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. Finalmente, Leonor rompió el silencio. «Te vi en la clínica». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena se quedó inmóvil. Sus dedos se tensaron alrededor de los papeles. «La seguí», continuó la duquesa con voz grave. «Quería descubrir qué estabas ocultando». Elena bajó la mirada. No dijo nada. Leonor respiró profundamente. «Escuché lo que dijiste a tu madre». La joven cerró los ojos un instante. «No quería que nadie lo supiera», murmuró con voz temblorosa. «Lo sé». El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero esta vez era distinto, más pesado, más sincero, más... Leonor dio un paso adelante. Durante toda su vida había sido una mujer orgullosa. Había dirigido una casa, una familia, un apellido. Nunca había pedido perdón, a nadie. Pero en aquel momento, mirando el rostro cansado de Elena, comprendió que el orgullo no servía para nada. «Me equivoqué contigo», dijo finalmente. Su voz era baja, pero firme. Elena levantó la mirada, sorprendida. Leonor continuó. «Pensé que no eras digna de mi hijo. Pensé que habías entrado en esta familia por ambición o por comodidad». Sus manos temblaron ligeramente. «Y mientras tú luchabas sola contra algo tan doloroso, yo me dediqué a juzgarte». Elena no supo qué responder. La duquesa dio otro paso. «He sido injusta contigo». La palabra salió con dificultad, pero salió. «Y por eso he venido a pedirte perdón». El silencio que siguió fue largo.
Las lágrimas aparecieron lentamente en los ojos de Elena. No quería que Adrián lo supiera, susurró. Bastante tiene ya con todo. Leonor la observó con una mezcla de tristeza y respeto. Por primera vez veía a su nuera sin el filtro del prejuicio. «Eres más fuerte de lo que imaginé», dijo suavemente. Luego extendió la mano con una duda que nunca había sentido antes. «Si me lo permites, quiero ayudarte». Elena la miró durante unos segundos, y entonces ocurrió algo que ninguna de las dos había esperado. Se acercó y la abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de lágrimas, pero también lleno de algo que durante meses había estado ausente entre ellas: comprensión. Y en el pasillo, sin que ellas lo supieran, Adrián observaba en silencio, sin entender del todo qué estaba ocurriendo, pero con la sensación profunda de que algo finalmente empezaba a sanar. A partir de aquel día, algo empezó a cambiar dentro del Palacio Montemar. No fue un cambio inmediato ni espectacular, fue algo más silencioso, más profundo. 2 días después de aquella conversación, la duquesa Leonor volvió a llamar a la puerta de Elena. «¿Vas hoy al hospital?», preguntó con una calma distinta. Elena la miró con sorpresa. «Sí, esta tarde». Leonor asintió lentamente. «Entonces iré contigo». Durante el trayecto en carruaje casi no hablaron. Elena estaba acostumbrada a ir sola, acostumbrada a cargar con aquel dolor sin compartirlo con nadie. Por eso, la presencia de la duquesa a su lado resultaba extraña, pero también reconfortante. Cuando llegaron a la clínica, Leonor entró por primera vez en aquella habitación que ya había observado desde la distancia. La madre de Elena estaba recostada en la cama, frágil como una sombra. Cuando Elena se acercó, la mujer abrió los ojos con esfuerzo. «Hija». Luego vio a la duquesa. Elena habló con suavidad. «Mamá». Ella es la madre de Adrián. La anciana intentó incorporarse ligeramente. «Es un honor conocerla». Leonor se acercó despacio. Por un instante observó a aquella mujer débil que había criado a la joven que ella había juzgado con tanta dureza. Luego tomó su mano con delicadeza. «El honor es mío», respondió con sinceridad. Desde aquel día, la duquesa empezó a acompañar a Elena con frecuencia. A veces llevaba comida caliente, otras veces flores. En ocasiones, simplemente se sentaba junto a ellas en silencio. Y en ese silencio, Leonor descubrió algo que hacía años había olvidado: la paz. Ya no necesitaba demostrar que tenía razón. No necesitaba controlar cada detalle de la vida de su hijo. Solo necesitaba estar allí, compartir el peso de aquel momento difícil. Semanas después, una noche, el teléfono del palacio sonó. Era Elena. Su voz estaba rota. «Duquesa, mamá». Leonor no necesitó escuchar el resto. Minutos después ya estaba camino al hospital. Cuando llegó, encontró a Elena sentada junto a la cama, sola. Leonor se acercó en silencio y la abrazó con la misma ternura con la que una madre consuela a una hija. Horas más tarde, cuando la habitación quedó en silencio y los médicos se retiraron, la duquesa se acercó al cuerpo de la mujer que había partido. Tomó su mano fría y susurró una oración. Luego miró a Elena. «Te prometo algo», dijo con suavidad. «Desde hoy, nunca volverás a estar sola». Desde aquel día, muchas cosas cambiaron en la vida del Palacio Montemar. No fue algo que ocurriera de un momento a otro. Fue un cambio lento, casi imperceptible, pero real. La duquesa Leonor ya no era la mujer rígida y vigilante que había recibido a Elena con desconfianza. Seguía siendo elegante, seguía siendo fuerte, pero ahora había algo distinto en su mirada, algo más humano. Empezó a compartir más tiempo con Elena, a cocinar con ella en las tardes tranquilas, a caminar juntas por los jardines del palacio mientras conversaban de cosas pequeñas, de recuerdos, de la vida. Y Adrián, al verlas así, sentía que el peso que durante meses había oprimido su hogar finalmente se había levantado. Una tarde de primavera, mientras tomaban té bajo los rosales del jardín, Leonor miró a su nuera con una expresión serena.
¿Sabes algo, Elena? La joven levantó la mirada. Cuando te conocí, pensé que eras lo peor que podía pasarle a mi hijo. Elena sonrió con cierta timidez, pero la duquesa continuó. Hoy sé que estaba equivocada. Hizo una pausa breve. Fuiste lo mejor que pudo llegar a esta familia. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Gracias, duquesa. Leonor negó suavemente con la cabeza. No me llames duquesa. Tomó su mano con cariño. Llámame mamá. El viento suave movió las flores del jardín, y por primera vez en muchos años, la sonrisa de Leonor no fue una máscara de orgullo ni de control. Fue una sonrisa sincera, la sonrisa de una mujer que había aprendido, quizá un poco tarde, que el amor verdadero no consiste en tener siempre la razón, sino en saber reconocer los propios errores y abrir el corazón a quienes llegan para cambiar nuestra vida. Porque a veces el mayor enemigo no es la persona que creemos odiar, sino el orgullo que llevamos dentro. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia hoy? Déjalo en los comentarios, porque siempre nos encanta saber desde dónde nos acompañas. Y si este relato tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a Historias con Sello de Amor, donde cada semana compartimos historias que nos recuerdan que incluso los corazones más duros pueden aprender a amar.